Bienvenidos a Códigos Internos. Hoy les contaremos la historia de un hombre fascinante, el más sabio y poderoso de todos los hombres mencionados en el Antiguo Testamento de la Biblia. Un hombre que despertaba la curiosidad y la fascinación de todos sus contemporáneos. Acompáñenme hasta el final de la historia de este personaje emblemático y admirable. Vamos a sumergirnos en esta fascinante historia llena de amor propio y obediencia, pero cuyo personaje central nos muestra su humanidad y descontrol emocional innato en todos los seres humanos, divinos o no. ¿Quién fue este rey legendario? ¿Cómo se basó su gobierno en la sabiduría? ¿Y qué lecciones podemos extraer de su vida para nuestros días? Prepárate para un viaje épico lleno de historias, reflexiones y detalles que te sorprenderán. Si te gustan las historias bíblicas, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal Códigos Internos y activar la campana para no perderte ningún contenido. ¿Listos? ¿Vamos al video? Probablemente hayas oído hablar de un rey tan sabio que era capaz de discernir la verdad más profunda, tan rico que su palacio brillaba con oro, y que construyó un templo tan magnífico que se convirtió en uno de los lugares más sagrados de la historia. Prepárate para sumergirte en la vida de Salomón, el legendario rey de Israel, hijo del gran David. Su historia es una mezcla de sabiduría divina, riquezas sin precedentes, y, sí, desafíos que pusieron a prueba su fe. Vamos a desvelar los secretos del reinado más glorioso y complejo del antiguo Israel. Para entender a Salomón, debemos remontarnos a Jerusalén, alrededor del siglo X a.C. No era el hijo mayor de David, sino el segundo, y el favorito reconocido de su padre, David. Y puede deberse en parte al hecho de que él, como descendiente tardío, considerablemente más joven que los otros hijos de David, nació en la vejez de su padre, y en parte al intenso amor de David por Betsabé, y a las hermosas cualidades del propio Salomón. Salomón no era el heredero lógico del trono, y su ascensión al trono no estuvo exenta de contratiempos, pero David lo eligió a él en lugar de a sus otros hermanos, y al hacerlo, no cometió ningún error según las ideas israelitas. Salomón tenía 18 años cuando ascendió al trono, o al menos, no era mayor que eso, y su exitoso reinado de 40 años dice mucho de su inteligencia, habilidad y estadismo. Tras la muerte de su padre, David, Salomón asume el reinado en medio de intrigas políticas y desafíos internos. Su reinado contrasta mucho con el de su padre. Estuvo casi totalmente libre de incidentes y no se vio marcado por ninguna de las vicisitudes de la fortuna que caracterizaron la carrera de David, disfrutando en gran medida de relaciones pacíficas con las potencias extranjeras, y libre de los problemas que le amenazaban en casa. Salomón pudo dedicarse por completo a la organización interna de su reino y al embellecimiento de su corte. En particular, prestó mucha atención a la defensa del país, incluyendo la construcción de fortalezas, la administración de justicia, el desarrollo del comercio y la construcción de un templo nacional al Todopoderoso. La vida de Salomón se describe principalmente en Samuel 2, 1 Reyes y 2 Crónicas. En el Antiguo Testamento, Salomón vivió aproximadamente entre los años 990 y 931 a.C., gobernando en Jerusalén, el territorio sobre el que el historiador de Tercero Reyes reivindica la soberanía de Salomón, se extendía desde el Éufrates hasta el río de Egipto, por nombrar las ciudades en los límites de su reino, desde Tifsa hasta Gaza, pero lo que realmente lo distingue ocurre al principio de su reinado. La oración por sabiduría. En Gabaón, un importante lugar de culto cerca de Jerusalén, Dios se le aparece a Salomón en un sueño y le dice: pídeme lo que quieras que te dé. Dios le ofrece a Salomón cualquier cosa que desee. ¿Cuál sería su petición? ¿Riquezas? ¿Una larga vida? ¿La aniquilación de sus enemigos? Y Salomón dijo: tú has mostrado gran misericordia a mi padre David, tu siervo, según la verdad y la justicia con que él anduvo delante de ti, y según la rectitud de su corazón para contigo. Tú le has conservado tu gran misericordia, y le has dado un hijo que se siente en su trono, como juez. Y ahora, oh Señor Dios, tú me has hecho reinar a mí, tu siervo, en lugar de David, mi padre. Pero yo soy como un niño pequeño, y no sé por dónde salir ni por dónde entrar. Tu siervo está en medio del pueblo que tú has escogido, pueblo incalculable, que no se puede contar ni reducir a número. Por su multitud, da a tu siervo un corazón dócil, para que pueda juzgar a tu pueblo, y discernir entre el bien y el mal. Porque, ¿quién podrá juzgar a este pueblo tan numeroso? Al Señor le agradó esta oración, porque Salomón había pedido tal cosa. Y el Señor dijo a Salomón: puesto que esta ha sido la petición que me has hecho, y no has pedido para ti, ni muchos días, ni riquezas, ni la muerte y tus enemigos, sino que me has pedido sabiduría,
para discernir lo que es justo. He aquí que te he concedido lo que me has pedido, y te he dado un corazón tan lleno de sabiduría e inteligencia, que ninguno antes que tú ha sido semejante a ti, ni se levantará otro después de ti. Además, te he dado lo que no me has pedido, a saber en riquezas y gloria en tal grado, que no encontrarás igual entre los reyes de todos los siglos pasados. Y si andas en mis caminos y guardas mis preceptos y mis mandamientos, como los guardó tu padre, prolongaré tus días. Entonces Salomón se despertó y comprendió que había sido un sueño. Al regresar a Jerusalén, se presentó ante el arca de la alianza del Señor, y ofreció holocaustos, inmoló víctimas pacíficas, y dio a todos sus siervos un gran banquete en 2. La respuesta de Salomón sorprendió a Dios y cambió la historia. Él no pidió nada de eso. Pidió sabiduría, un corazón comprensivo para gobernar a su pueblo, y discernir entre el bien y el mal. Reconoció su juventud y la inmensa responsabilidad que tenía entre manos. Al Señor le agradó esta oración, porque Salomón había pedido tal cosa. Y el Señor dijo a Salomón: puesto que esta ha sido la petición que me has hecho, y no has pedido para ti ni muchos días, ni riquezas, ni la muerte y tus enemigos, sino que me has pedido sabiduría para discernir lo que es justo, he aquí que te he concedido lo que me has pedido, y te he dado un corazón tan lleno de sabiduría e inteligencia, que ninguno antes que tú ha sido semejante a ti, ni se levantará otro después de ti. Además, te he dado lo que no me has pedido, a saber en riquezas y gloria, en tal grado, que no encontrarás igual entre los reyes de todos los siglos pasados. Y si andas en mis caminos y guardas mis preceptos y mis mandamientos, como los guardó tu padre, prolongaré tus días. Entonces Salomón se despertó y comprendió que había sido un sueño. Al regresar a Jerusalén, se presentó ante el arca de la alianza del Señor, y ofreció holocaustos, inmoló víctimas pacíficas, y dio a todos sus siervos un gran banquete. La respuesta de Salomón sorprendió a Dios, y cambió la historia. Él no pidió nada de eso. Pidió sabiduría, un corazón comprensivo para gobernar a su pueblo, y discernir entre el bien y el mal. Reconoció su juventud, y la inmensa responsabilidad que tenía entre manos. Esa humildad y ese enfoque en la justicia agradaron enormemente a Dios, como recompensa. Dios concedió a Salomón no solo la sabiduría que había pedido, sino también riquezas y gloria. La sabiduría de Salomón no tardó en manifestarse. El caso más famoso es el de las 2 mujeres que reclamaban al mismo bebé. Se presentaron ante él. Una de ellas dijo: te ruego, Señor mío, que me escuches en esta mujer, y yo vivíamos en la misma casa, y yo di a luz en la misma habitación en la que ella estaba. 3 días después de dar a luz, ella también dio a luz. Estábamos juntas, y no había nadie más en la casa, solo nosotras 2. Una noche, el hijo de esta mujer murió, porque ella lo sofocó mientras dormía. Levantándose en el silencio más profundo de la noche, me quitó a mi hijo de mi lado, mientras yo, tu esclava, dormía, y lo puso junto a ella, y puso junto a mí a su hijo, que estaba muerto. Cuando me levanté por la mañana para amamantar a mi hijo, lo encontré muerto, y, mirándolo con más atención, ya de día, vi que no era el mío, el que yo había dado a luz. La otra mujer replicó: no es como tú dices, tu hijo ha muerto. El mío, sin embargo, está vivo. Mentís, porque mi hijo está vivo, y el tuyo ha muerto. Y así discutían delante del rey. Entonces dijo el rey: esta dice: mi hijo está vivo, y el tuyo ha muerto. Y la otra responde: no, tu hijo ha muerto, y el mío está vivo. Entonces dijo el rey: traedme una espada. Y cuando le trajeron una espada dijo: partid en 2 al niño que está vivo, y dad la mitad a una, y la otra mitad a la otra. Pero la mujer cuyo hijo estaba realmente vivo dijo al rey: Señor, te ruego que le des a ella al niño vivo, y no lo mates. La otra, por el contrario, decía: que no sea ni mío ni tuyo, que se lo repartan. Entonces el rey respondió diciendo: dadle a aquella el niño vivo, no lo maté, porque ella es su verdadera madre. La noticia se extendió por todo Israel, consolidando su reputación como gobernante justo y temeroso de Dios. Además de los juicios, Salomón organizó el reino de manera impecable. Dividió el territorio en 12 distritos administrativos, nombró funcionarios para administrar cada uno de ellos, y garantizó un flujo constante de suministros para su corte inmensa. Gobernó un vasto imperio, desde el río Éufrates hasta la frontera con Egipto, en un período de paz y prosperidad sin igual. Salomón cumplió el deseo de su padre David al construir el templo en Jerusalén. Este grandioso proyecto, terminado en 7 años, se convirtió en el centro de la adoración a Dios y en un símbolo de la alianza entre Dios e Israel. El templo albergaba el arca de la alianza y estaba adornado con riqueza y detalles que reflejaban la gloria de Dios. Salomón dedicó el templo con una ferviente oración,
pidiendo que fuera un lugar donde el pueblo pudiera encontrar el favor divino. Sucedió entonces que, 480 años después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el 4.º año del reinado de Salomón, en el mes de Ziv, se comenzó a edificar la casa del Señor. La casa que Salomón edificó en honor del Señor tenía 70 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. Había un pórtico delante del templo, de 20 codos de largo, según la medida del ancho del templo, y tenía 10 codos de ancho delante de la cara del templo. E hizo en el templo ventanas oblicuas, y edificó sobre el muro del templo varios pisos, alrededor, en los muros de la casa, por el contorno del templo y del oráculo, e hizo habitaciones laterales alrededor. El piso inferior tenía 5 codos de ancho, el piso del medio, 6 codos, y el tercer piso, 7 codos. Puso las vigas alrededor de la casa por fuera, de tal manera que no quedaran metidas en las paredes del templo. La riqueza de Salomón era legendaria. Cada año recibía 666 talentos de oro, una suma que hoy en día sería astronómica, procedente de una tierra lejana. Viajó a Jerusalén con una inmensa comitiva, camellos cargados de especias, oro y piedras preciosas. Sus carros, caballos, escudos, todo estaba adornado con oro. Jerusalén se convirtió en un centro comercial y cultural de enorme influencia. Y esa fama se extendió. La prueba más notable de su reputación mundial fue la visita de la reina de Saba, al entrar en Jerusalén con una gran comitiva y riquezas y camellos que llevaban aromas y una cantidad infinita de oro y piedras preciosas. Se presentó ante el rey Salomón y le habló de todo lo que tenía en su corazón. Ella vino para poner a prueba la sabiduría de Salomón con acertijos difíciles. Pero el rey respondió a todas sus preguntas, y ella quedó impresionada, no solo por su inteligencia, sino también por la magnificencia de su palacio, la organización de su corte y la abundancia de su mesa. Salomón le enseñó todo lo que ella le había preguntado. No hubo nada que el rey ignorara, y sobre lo cual no le respondiera. Al ver la reina de Saba, toda la sabiduría de Salomón, la casa que había construido, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, las diversas clases de los que le servían, sus vestidos y coperos, y los holocaustos que ofrecía en la casa del Señor. Se quedó fuera de sí, y dijo al rey: «Es verdad lo que oí en mi país, acerca de tus palabras y de tu sabiduría». La reina de Saba declaró que la fama de Salomón no hacía justicia a su verdadera grandeza, y que él era aún más grande que los rumores. Esa visita, registrada alrededor del siglo X antes de Cristo, selló la reputación de Salomón como uno de los líderes más notables de la antigüedad. Pero ni siquiera el rey más sabio era inmune a los errores. A pesar de todas las bendiciones y la presencia de Dios, Salomón cometió errores que, al final, le costaron caro. A pesar de su sabiduría, Salomón se alejó de Dios en los últimos años de su vida. Se casó con muchas mujeres extranjeras que adoraban a dioses paganos y, influenciado por ellas, permitió la idolatría en Israel. Este alejamiento enfureció al Señor, quien declaró que el reino se dividiría tras la muerte de Salomón, conservando solo una parte con el linaje de David, debido a la promesa hecha a su padre. Esta caída muestra cómo incluso los más sabios son vulnerables a la tentación. Salomón desobedeció directamente un mandamiento de Dios que prohibía a los reyes de Israel tener muchas mujeres y acumular grandes cantidades de oro y caballos, para que sus corazones no se desviaran. Salomón tuvo 700 princesas y 300 concubinas. Muchas de ellas eran extranjeras, de naciones paganas. Hacia los últimos años de su reinado, aún en Jerusalén, sus esposas extranjeras lo influyeron gradualmente para que adorara a otros dioses, como Astarte, Enreyus, Onzi, Giz. Ahora bien, el rey Salomón, además de la hija del faraón, amó apasionadamente a muchas mujeres extranjeras, moabitaos, amonitaos, idumeos sidonias y hititas, procedentes de las naciones de las que el Señor había dicho a los hijos de Israel: «No toméis sus mujeres, ni ellos las vuestras, porque ciertamente pervertirán vuestros corazones para que sigáis sus ídolos». A estas, pues, se unió Salomón con un amor ardentísimo. Tuvo 700 mujeres que eran como reinas, y 300 concubinas, y las mujeres pervirtieron su corazón. Ya anciano, su corazón fue pervertido por las mujeres para seguir a dioses ajenos, y su corazón ya no era perfecto ante el Señor, su Dios, como lo había sido el corazón de David, su padre. Salomón adoraba a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloch, ídolo de los amonitas. Salomón hizo lo que no era agradable al Señor, y no siguió al Señor perfectamente, como lo había seguido David su padre. En aquel tiempo, Salomón edificó un templo a Quemos, ídolo de los moabitas,
en el monte que está frente a Jerusalén, y otro templo a Moloc, ídolo de los hijos de Amón. E hizo lo mismo para complacer a todas sus mujeres extranjeras, que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Llegó incluso a construir altares para esos dioses en las colinas que rodeaban Jerusalén. Esa idolatría, que se manifestó con mayor intensidad en la última etapa de su reinado, desagradó profundamente a Dios. Por eso, Dios anunció que el reino se dividiría tras la muerte de Salomón. Porque has abandonado mi pacto y no has guardado mis estatutos, te arrancaré de ti. Su muerte marcó el fin de la edad de oro del Reino Unido de Israel. La historia del rey Salomón es un poderoso recordatorio de que incluso la mayor sabiduría y la mayor riqueza pueden verse eclipsadas por la desobediencia y la falta de enfoque en Dios. Nos enseña sobre el poder de la humildad y la obediencia, pero también sobre las trampas de la idolatría y el orgullo. Estamos llamados a la vigilancia espiritual, a evitar la idolatría, ya sea literal o figurada menos, y a permanecer firmes en la fe, independientemente de las tentaciones a las que nos enfrentemos. Su legado es el Templo de Jerusalén, un símbolo eterno de la presencia de Dios, y los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantares de Salomón, que nos transmiten su sabiduría y sus profundas reflexiones. ¿Conocías ya este lado de este gran líder? Deja tu comentario abajo. Nos encanta conocer tu opinión. Si te ha gustado descubrir los secretos de este rey legendario, dale a me gusta al video, suscríbete al canal Códigos Internos para ver más historias bíblicas fascinantes y activa la campana para no perderte los próximos videos. Gracias a todos los que, una vez más, habéis llegado hasta el final. Seguid honrándonos con vuestra presencia. Os espero en el próximo video.